Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo webinar del capítulo de residentes. Estoy seguro que de este webinar se van a llevar todos algo muy interesante, conceptos que pueden usar en su práctica del día a día. El día de hoy tenemos... Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto. El día de hoy tenemos un panel de talla internacional que son reconocidos no solo por ser grandes cirujanos, sino también grandes personas muy comprometidos con la enseñanza y la academia. Es para mí un honor poder presentarlos. Empezaré a presentarlos de acuerdo al orden en el que estarán presentando sus ponencias. Tenemos al doctor Edgardo Rodríguez Collazo, cirujano que está actualmente en Chicago, Estados Unidos. Pertenece al grupo de la Asociación Americana de Microcirugía y Cirugía Ortoplástica. Doctor Edgardo Rodríguez, bienvenido, un gran honor tenerlo aquí con nosotros. También tenemos con nosotros al doctor Leonardo Moreno de Gante. Él es adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenido, Leonardo. Gracias por acompañarnos. Desde Argentina también tenemos al doctor Guido Carabelli, unas pláticas fabulosas que ya hemos tenido oportunidad de verlas en México y será un honor volver a tenerlo por aquí. También contamos con la presencia del doctor José Antonio Delgado, quien ha sido uno de los pioneros en la ortoplástica en México. Bienvenido, doctor Delgado. Y también tenemos al doctor Sujil Nazaré, actualmente trabajando en Estados Unidos, una de las personas que sabe transmitir conocimiento de una manera muy especial, sus puntos clave, porque no debería perdérselos nadie. Welcome, Sujil. It's a great honor to have you here. Y sin más, vamos a dar inicio con las presentaciones. Doy la palabra al doctor Edgardo Rodríguez para iniciar con esta sesión. Bienvenido, Edgardo. Adelante. Buenas. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Ok. ¿Puedes ver mi pantalla? Perfecto. Está ahí la pantalla. Muy bien. ¿Puedes ver todo? Está muy bien. ¿Está lista la pantalla? Ok, perfecto. Bueno, pues gracias, Alfonso, por tenerme esta noche con ustedes. Les voy a presentar unos cuantos casos de reconstrucción ortoplástica. Practico en Chicago, como me dijiste. Y quiero pues presentarle unos cuantos casos y mi presentación es básicamente abrimos esta sesión con principios de ortoplástica. La presentación está basada en varios artículos, son 3 en total, en los cuales he tenido la oportunidad de colaborar como autor en estos 3 artículos. Uno es utilizar el colgajo del peroneo corto, el otro es el peroneo corto con el Soleos para cobertura de tejidos blandos en la tibia o en el pie. Edgardo, if you can please turn on your video. Turn the video. In the video, let me see how I do that. Do you see that right now? I can't see you, but well, we can see the presentation. So, okay. Adelante. Okay. Video. I think you can see the presentation. Yes. Sí. Okay. It's asking me to do
to do the start the video, but I don't know how to get to the video right now. It's not really giving me the option to... Bueno, quizás puedas continuar con tu presentación, que se ve muy bien. Ok, perfecto. Venga. Bueno, pues como decía, tenemos dos artículos, son un total 3, en el cual se presentan las opciones de reconstrucción con las técnicas ortoplásticas, utilizando el colgajo del peroneo corto y el colgajo del sóleo. La gran mayoría de estos pacientes que estoy tratando en la ciudad de Chicago son pacientes que tienen muchas complicaciones y a la vez son pacientes, en la gran mayoría son diabéticos con trauma en tibia y en pies. Esta diapositiva en particular la encuentro muy interesante, en el cual podemos observar las perforantes 5, 10 y 15 de la arteria tibial posterior y las 5 y 10 de la peroné, y tenemos entonces, podemos ver la tibial anterior, que básicamente representa los 3 angiosomas importantes de recordar y de proteger en el momento que hacemos algún tipo de reconstrucción. Evitar daño a estas perforantes 5, 10 y 15 que provienen de la arteria tibial posterior o de la tibial anterior o peroné. Si vemos el diagrama de la mano izquierda, la línea azul sería la línea del abordaje, que vendría siendo 1 centímetro de las líneas entrecortadas color verde, para cualquier procedimiento o levantar cualquier colgajo o reconstrucción ósea en el compartimiento posterior sin hacer daño a las perforantes. Así que este dibujo lo veo sumamente útil, y ese es el dibujo más importante de cómo el abordaje ortoplástico al miembro inferior. Este es dos fotos tipo de cadavérica, en el cual podemos ver las perforantes a nivel muscular en el compartimiento lateral, y podemos ver en la foto derecha las perforantes que vienen del septum, del posterior al peroné, en otras palabras, que provienen de la arteria peroné. En este artículo, básicamente se presenta cómo utilizar varios colgajos, el peroneo corto, pero también otras opciones que voy a presentar de colgajos adipofaciales, como pueden ver en la foto, para cubiertas del área del calcáneo, fracturas de calcáneo, heridas crónicas, en el cual la cobertura cutánea es extensa y se requiere un colgajo adipofacial o muscular. También podemos utilizar en estos casos lo que se llama colgajo tipo random, o de rotación o de avance. Y el uso de fijación externa es algo que lo veo que es mandatorio en muchos de estos casos, no solo para proteger el área de daño directo al área de la reconstrucción, pero también eliminar cualquier tipo de tracción que pueda ocurrir y evitar la tracción a las perforantes. El debridamiento debe ser agresivo, oncológico, debridar todo tipo de área que ya sea no vascular, fibrótica o infectada, para que de esta manera el colgajo adipofacial o el colgajo tipo septum, que es lo que pueden ver en la pantalla, se pueda utilizar sin ningún tipo de problemas. Este colgajo que ven en el video lo utilizo frecuentemente para cubiertas de anterior del tobillo, en casos como fallidos de prótesis de tobillo o también en fracturas de tipo de pilón. Muy importante es el colgajo adipofacial reverso, sural. Tiene una extensión muy amplia, tensa, en el cual se puede utilizar para defectos del calcáneo, el lado lateral del pie, la parte anterior del tobillo, como también se puede utilizar para defectos de tibia anterior o posterior.
En este caso podemos ver que después de debridar el área de tipo oncológico, pues luce mucho más amplio el área de reconstrucción, y en este caso decidí utilizar un colgajo tipo adipofacial. Lo veo un colgajo fácil de disectar, pero en pacientes que tienen diabetes o algún otro tipo de problema de tipo de circulación, de tipo venoso, creo que lo más recomendable sería a un segundo tiempo, levantar el colgajo y luego, una semana luego, hacerle tipo la rotación, que es lo que pueden ver. En este caso, la rotación distal del colgajo adipofacial. Ese colgajo nos puede ayudar muchísimo para también defectos anteriores en la tibia. Este es el resultado final, la cubierta del calcáneo, la aplicación del fijador externo, y en la pierna derecha utilicé una cobertura cutánea después del debridamiento adecuado. Y estas son las fotos antes y después del colgajo muscular. Si un caso de fractura de tobillo con daños cutáneos e infectados, pues el abordaje tiene que ser un abordaje ortoplástico, 1 centímetro posterior y medial a la tibia, en el cual podemos aislar, levantar el colgajo del soleus. Muy importante utilizar el CT angio y el Doppler para proteger, y en el abordaje las perforantes 5, 10 y 15. Utilizamos la terapia del back, muy importante, que lo pueden ver a una presión de 75 para no dañar las perforantes, y podemos ver en la foto de la mano izquierda la rotación del colgajo del sóleo para el manejo de esa fractura con daño a las partes blandas. Utilizo mucho también el acortamiento, que nos ayuda al acortamiento, ya sea utilizando una talectomía o distal de la tibia. Nos ayuda también a relajar el colgajo con una artrodesis. Esta se puede combinar en casos específicos con un realargamiento de la tibia a nivel próximo. Segundo caso de trauma, una posición anatómica muy adecuada, pero unos daños a los tejidos blandos. En este caso se resolvió básicamente el problema con el soleus. Es un laterohemisolios, es una cubierta, no es el sóleo en su totalidad, y la utilización del fijador externo para estabilizar y proteger el área de la reconstrucción. El peroneo corto en un paciente de 48 años, diabético, hipertenso, con una herida crónica, una artropatía de Charcot y con infección tipo MRSA. El abordaje oncológico, una vez el abordaje oncológico y la resección de ese tipo, pues podemos ver que el área de la úlcera es mucho más amplia. Se levanta el colgajo del peroné, el peroné corto, que es en el lado lateral de la pierna, y se hace la transposición al área necesaria. Muy importante que quiero mencionar es la isla, el pedazo de piel en el área de la transposición. En pacientes diabéticos, lo que recomiendo es que lo que ven en este caso es básicamente algo que hay que tener mucho cuidado, porque ese tejido, la piel, puede comprometer la transposición del músculo al área afectada. Esta es de la manera que luce. Inmediatamente después de la transposición, vemos el músculo está sangrando efectivamente y cubriendo el área afectada. El fijador se coloca. Este fijador es un poco más detallado y más avanzado porque realicé una osteotomía de tibia para derrotar el varo del tobillo y eliminar un poco la carga lateral del pie. Vamos a ver la corrección
de la tibia, una osteotomía tibio-peroné distal para la corrección del varo. La aplicación de plaquetas lo utilizo para ayudar a la curación y acelerar el proceso de cicatrización. Una vez que el músculo esté adherido adecuadamente, esto vendría siendo a la segunda semana, aplico entonces la cubierta cutánea y la terapia del back justo encima. Esta es de la manera que luce la radiografía, la osteotomía y el progreso de la cicatrización después del colgajo con el resultado final y la posición adecuada de la tibia. Utilizo frecuentemente el acortamiento ya sea acortamiento distal con un realargamiento proximal o un transporte óseo. Lo veo como es sumamente importante para la reconstrucción ósea de defectos óseos y combinados con los tejidos blandos. Esto es un caso de una prótesis de tobillo fallida y la resección total y un acortamiento gradual. Los acortamientos graduales y las distracciones distales son muy aceptados. Lo único que hay que pensar es que los tiempos de latencia y las distracciones van a cambiar con relación a una distracción de una osteotomía proximal. Las latencias en una distracción de la tibia distal es un periodo de una semana y una distracción de 0.5 milímetros al día. En comparación con una distracción proximal, la latencia puede ser de 5 a 7 días con una distracción de 1 milímetro al día. Que es lo que podemos ver en este caso, una compresión o un acortamiento proximal, distal con un realargamiento proximal de la tibia. Podemos ver la consolidación de esta área. Utilizo frecuentemente plaquetas con células madres para aligerar el proceso de consolidación. Durante este periodo el paciente está apoyando 20% de su carga asistido por muletas y la manipulación del fijador el paciente la realiza individualmente. De la manera que luce, una vez que el fijador ha sido retirado, el paciente es colocado una férula por un periodo de 6, una férula específica para prevenir cualquier tipo de fractura. Y hay que mencionar que la dieta con niveles adecuados de vitamina D es mandatorio para que pueda cicatrizar rápidamente. Este es como luce el acortamiento distal y gradual de defectos de los tejidos blandos y el resultado final del caso que acabo de presentar. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Excelente presentación y una muy buena introducción a todo lo que se puede conseguir con la cirugía ortoplástica. Gracias. Voy a... Muchísimas gracias. Y a continuación tenemos al doctor Leonardo Moreno Legante. Bienvenido, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar. Les platicaré un poco acerca del colgajo muscular de gastrocnemios con un caso clínico de por medio. La paciente que nos llegó fue una paciente femenina de 46 años, quien se vio involucrada en un accidente automovilístico. Desconocemos las condiciones de los tejidos blandos al momento de su llegada, ya que fue atendida en otra unidad hospitalaria diferente a la nuestra, donde podemos observar una fractura segmentaria de tibia y peroné,
multifragmentación. Y bueno, fue tratada de esta forma en el hospital proveniente. No sabemos las circunstancias o los implantes que tenían a la mano, pero este fue el resultado. Por lo que sabemos de la paciente, no se colocó un fijador externo, fue la primera y única cirugía que se hizo en ese medio hospitalario. Y bueno, eventualmente, algunos días después, cursa con este tipo de defectos en tejidos blandos que no pueden resolverse y se envían a un hospital general en la Ciudad de México para continuar con su manejo. Sin embargo, al encontrar este tipo de lesiones tan graves, se encuentra, como podemos observar, este defecto cutáneo con un fondo con tejido de granulación, efecto de una terapia de presión negativa, además de tejido óseo en malas condiciones y evidentemente el material de osteosíntesis. De forma inicial, intentan realizar un colgajo libre, el cual falla, y es razón por la cual se nos interconsulta para decidir cuál va a ser el manejo definitivo, tanto para tejidos blandos como para tejido óseo. Y bueno, ahora tenemos que resolver dos problemas importantes, ¿no? El primer problema es el defecto cutáneo, el segundo problema es el defecto óseo, y digo, por el tiempo de evolución, retraso en la consolidación, y muy probablemente, al ser un tejido óseo expuesto al medio ambiente, lo tenemos que considerar como un tejido infectado. Entonces, lo tenemos que manejar de la forma apropiada con la antibiótico-terapia pertinente. Y como bien nos comentaba Edgardo, los desbridamientos son fundamentales en el tratamiento de este tipo de lesiones. Si no se realizan desbridamientos que sean lo suficientemente agresivos y en los cuales todo el tejido necrótico desvitalizado se retire, cualquier tipo de cobertura cutánea que se coloque tiene la tendencia a la falla. Entonces, siempre se deben de hacer de la mejor manera posible. No hay todavía un consenso en cuanto, qué número de desbridamientos debe de hacerse. Al menos la forma en que nosotros actuamos es realizar el número de desbridamientos necesarios con los cuales se obtenga la mayor cantidad de tejido viable. Muchas veces en un procedimiento, cuando se realiza la escarificación y se retira todo el tejido necrótico, se observa tejido en buenas condiciones. En la siguiente cirugía el mismo tejido se puede ver desvitalizado. Es por eso que debe ser el número de desbridamientos necesarios para poder tener un lecho apropiado. Este fue nuestro resultado inicial. Evidentemente quitamos la placa, encontramos el mismo defecto. Se pueden observar radiográficamente datos de secuestro óseo. Y algo importante que debemos tomar en cuenta es que el uso de puntos antitensionales de preferencia debe de evitarse, ya que lastiman los tejidos de una forma importante. Aquí en esta imagen podemos ver estos puntos en realidad son puntos utilizados para estabilizar la herida, para evitar que el tejido se siga contrayendo, lo cual puede ser resultado del uso prolongado de la terapia de presión negativa. Pero bueno, finalmente lo que se intenta hacer en este tipo de desbridamientos es quitar todo el tejido y como aquí podemos ver, finalmente se encuentra tejido óseo que se encuentra en malas condiciones, que inclusive la coloración no es apropiada y que en el siguiente desbridamiento se retira. Es por eso que muchas veces la experiencia del cirujano en el momento de los primeros desbridamientos tiene mucho que ver con el desenlace final, ya que tal vez un cirujano sin la experiencia suficiente no se sentirá con la confianza necesaria para retirar todo el tejido necrótico o todo el tejido desvitalizado que sea necesario, para así evitar que sean numerosos lavados subsecuentes. Eventualmente se colocó un fijador externo para estabilizar la fractura y podemos ver la terapia de presión negativa que se encuentra ahí
presente y eventualmente tomamos una tomografía, hicimos una tomografía para dos cosas, para poder tener una adecuada visualización del defecto resultante y una planeación preoperatoria en cuanto al implante que se utilizaría para intentar fijar este tipo de fractura de la manera posible. Y podemos observar que se encuentran fragmentos en el canal medular potencialmente infectados, los cuales en los siguientes desviamientos se retiraron. Repito la importancia de quitar todo el tejido con un potencial de infección subsecuente. Aquí podemos observar los segmentos secuestrados en el canal medular y finalmente llegamos al momento de la cobertura, pero ¿cuándo es que se tiene que realizar la cobertura? Y aquí es en donde encontramos algunas controversias entre cirujanos plásticos, cirujanos ortopedistas, inclusive los infectólogos. Algunos cirujanos plásticos, al menos en México, piden que haya cultivos negativos para poder realizar una cobertura cutánea. Sin embargo, es difícil encontrar en este tipo de lesiones traumáticas, crónicas, encontrar tejidos completamente negativos. Es por eso que lo que se prefiere y lo que actualmente utilizamos es hacer biopsias por gramo de tejido, no hisopados, sino biopsias de gramo de tejido, en los cuales cuando se observa una colonización menor a 100.000 organismos por gramo, podemos considerar que se encuentra en las condiciones apropiadas o que la colonización bacteriana no es tan grande como para poder realizar la siguiente cobertura cutánea. Obviamente tenemos que tomar en cuenta otras situaciones, sobre todo el tipo de bacteria que se encuentra presente en el antibiograma. Una bacteria que sea meticilino resistente o que tenga una patogenicidad muy grande, pues es preferible continuar con los lavados y realizar los procedimientos necesarios para intentar erradicarla del medio físico. Y aquí es en donde también encontramos un poco de discrepancia entre qué utilizar, si colgajo muscular o colgajo libre. Se ha visto que los colgajos musculares son aquellos que pueden otorgar un lecho lo suficientemente bueno para cubrir el hueso y para eventualmente llevar los antibióticos a todo el lecho. Como les había dicho, un hueso expuesto es un hueso potencialmente infectado y se tiene que manejar como una osteomielitis. Muchas veces las osteomielitis son muy difíciles de erradicar. Prácticamente pueden llegar a tener focos de infecciones a lo largo de la vida y dependen también del estado del hospedero y pues de las condiciones cutáneas locales. En este paciente decidimos hacer la fijación definitiva con un implante centromedular. Una vez que encontramos cultivos negativos, afortunadamente con esta paciente la única bacteria que se encontró fue un Staphylococcus aureus multisensible, lo cual ayudó mucho en el número de lavados que se realizaron. Y una peculiaridad en el tratamiento, o bueno, en la colocación de este sistema, es que el sitio de entrada no fue el sitio tradicional que se realiza en la parte superior de la tibia, delante de la unión intermeniscal. Debido al defecto amplio que teníamos en la tibia, se decidió realizar un surco en el borde medial de la tibia y colocar el clavo de esa manera. Se colocan tornillos de bloqueo tanto proximales como distales para poder otorgar una estabilidad lo suficientemente resistente para realizar carga en el hueso, y como coadyuvantes para la consolidación ósea utilizamos injerto de cresta ilíaca y se tomó un aspirado de 5 cc de médula ósea. Este tipo de actos se ha visto que aumenta la consolidación y la densidad ósea tanto en defectos óseos como en alargamientos, y además utilizamos un sustituto óseo sintético. En este caso en particular se utilizó vidrio, o bueno, sí, vidrio bioactivo, que tiene varios componentes, de ellos calcio, fósforo, silicio, y además uno de los efectos
es que aumenta el pH local, combatiendo así la proliferación bacteriana. Una vez realizado el tratamiento ortopédico mediante la colocación del implante centromedular, seguimos teniendo el defecto cutáneo. Y bueno, el colgajo que decidimos utilizar en este caso fue el gastrocnemio. El colgajo de gastrocnemio es uno de los más utilizados para la cobertura de defectos alrededor de la rodilla. El gastrocnemio medial es el más versátil, ya que tiene una mayor longitud y tiene un mayor arco de movimiento. Las indicaciones para la realización de este colgajo, como ya les comentaba, sobre todo es para la cobertura de lesiones traumáticas, en donde se tenga exposición ósea, articular, tendinosa alrededor de la rodilla, la cubierta de espacio muerto que puede ser resultado tanto de resecciones tumorales, de resecciones traumáticas, además de la cobertura de artroplastías fallidas por infección o artroplastías tumorales, en las cuales muchas veces los tejidos blandos se encuentran en malas condiciones debido a radioterapia o por el mismo evento quirúrgico para la resección del tumor. Aquí podemos ver una prótesis tumoral expuesta para la cual se utilizó un colgajo de gastrocnemio. Ahora es importante conocer la anatomía vascular de nuestros colgajos para poder determinar la longitud y la posición en la cual colocaremos nuestro colgajo. Los gastrocnemios especialmente, su irrigación proviene de la arteria poplitea, específicamente de la arteria sural medial y lateral. La arteria sural medial tiene una longitud aproximada de 5 centímetros, la medial de 4, lo cual ayuda a que su arco de movimiento sea mayor. Además, es importante conocer la vascularidad de todos los músculos, o bueno, de cualquier tipo de colgajo muscular que se quiera hacer. Para eso tenemos la clasificación de Matheson-Hay, en la cual nos muestra que la tipo 1 tiene un pedículo único, un pedículo dominante. El caso del gastrocnemio, en el tipo 2 se cuenta con un pedículo dominante y con otros pedículos menores. En los tipos 3 es que solo se tienen más bien son pedículos menores todos. En la tipo 4 podemos tener múltiples pedículos y en los tipos 5 un pedículo principal y varios pedículos menores. En cuanto al abordaje, para disecar tanto el gastrocnemio medial o el gastrocnemio lateral, el abordaje es bastante sencillo. Se ubica el borde del músculo correspondiente. En el caso específico del gastrocnemio lateral, el abordaje se prefiere hacer 1 centímetro atrás de la cabeza del peroné y con mucho cuidado para evitar la lesión del nervio ciático popliteo externo. Una vez que se tiene la exposición muscular necesaria, como fue en nuestro caso, se realiza una disección de toda la fascia hasta la parte más distal y, como también nos había comentado Edgardo, debemos de planear nuestra cirugía de la mejor manera posible y sobre todo, si está en nuestras posibilidades, mediante Doppler, ubicar las perforantes, que como bien nos dijeron, se pueden encontrar a 5, 10 y 15 centímetros, y realizar el abordaje o la incisión 1 centímetro posterior a la tibia, ubicando estas perforantes a partir de la superficie articular del tobillo. Una vez que tenemos disecado todo el vientre muscular, se procede a la liberación distal de la tendón de Aquiles. Se recomienda dejar 1 centímetro a partir de la unión miotendinosa. Uno de los problemas con este tipo de colgajos es que los isquiotibiales en ocasiones pueden limitar el arco de movimiento. A pesar de ser un colgajo versátil, puede tener este tipo de complicaciones. Se pueden retirar o liberar los isquiotibiales, pero esta maniobra debe hacerse con cuidado, ya que podemos lesionar el pedículo de manera inadvertida, por lo cual
la recomendación es visualizar el pedículo antes de realizar este tipo de procedimientos. En el caso de nuestro paciente, tenemos esta imagen en la cual ya se liberó el gastrocnemio en la porción distal y se realiza un túnel en la región anteromedial para poder traspasar ese músculo al defecto cutáneo. Aquí podemos observar cómo está cubierto todo nuestro defecto. Y en este video se muestra la forma en la que se pasa por debajo de la fascia y se afronta a la región anterior de la tibia. Una vez que se haya realizado este procedimiento, se procede a suturar los bordes o estabilizar el músculo a la piel circundante y de igual manera los bordes de la piel se estabilizan para que no se encuentren micromovimientos que puedan generar eventualmente hematomas. Siempre colocamos o procuramos dejar un drenaje, el cual se retira a los 5 o 7 días dependiendo del gasto. Lo mismo para evitar la formación de hematomas. Uno, pudieran comprimir el pedículo, o dos, que puedan infectarse posteriormente. Maniobras adicionales que se pueden hacer con este tipo de colgajos es la liberación en el origen proximal del gastrocnemio. Esta también es una maniobra difícil y que debe hacerse con mucho cuidado para no lesionar el pedículo. Otra maniobra que puede hacerse es realizar incisiones en disposición cuadricular sobre la fascia, lo cual a veces nos puede aumentar el rango de cobertura de 1 a 2 centímetros. Para defectos mayores a 50 centímetros cuadrados también se puede realizar la rotación de ambos gastrocnemios. No es lo recomendado, a pesar de ser un colgajo bastante noble y en el cual no deja repercusiones funcionales mayores. Al realizar un colgajo bilateral, sí se puede perder parte de la función dorsiflexora del pie. Entonces, se procura o se prefiere no realizar este tipo de maniobras. Otra maniobra adicional es realizar un colgajo fasciocutáneo de tipo propeller, además del muscular, sobre todo cuando tenemos exposición más proximal a la patela o inclusive de la patela. Regresando a nuestro caso, una vez estabilizado el colgajo, se procede a realizar una cobertura mediante de un espesor parcial, el cual de igual manera se sutura los bordes. Nosotros casi siempre lo hacemos en el primer tiempo de la cirugía. Como bien nos comentaba Edgardo, en otras ocasiones se prefiere dejar un sistema de presión negativa sobre el lecho y posteriormente realizar la cobertura definitiva. Nosotros lo hemos realizado de esta manera y hemos tenido buenos resultados. Y se puede cubrir de dos maneras. La manera más fácil y más accesible es colocar apósitos no adherentes, generalmente con petrolato o con gasa vaselinada sobre el colgajo para que no se adhiera a las gasas, y hacer un tipo de cobertura que llamamos tie over o una cobertura compresiva para evitar la formación de hematomas por debajo del injerto, lo cual pudiera hacer que no se integre de la forma correcta, aunque también hemos utilizado la terapia de presión negativa a una presión de 75 milímetros de mercurio aproximadamente sobre el colgajo, de igual manera con una cobertura de este tipo antiadherente. Si se encuentra en condiciones, se puede utilizar productos como el Integra, que también ayuda a la integración del injerto. Finalmente, tenemos nuestra primera revisión a los 5 a 7 días, encontrando una muy buena respuesta al injerto. Se retiran los puntos a las 2 semanas aproximadamente. Este es nuestro resultado a las 6 semanas, en las cuales se puede observar los injertos que colocamos. Aquí es cuando empieza a apoyar y se observa mínima migración de uno de los bloqueos proximales. A las 12 semanas se empieza a ver ya una formación de callo mucho mayor en el defecto óseo,
y a las 20 semanas ya podemos ver la formación de puentes, se retira el bloqueo proximal, que está dando un poco de problema con la paciente para caminar, y aquí es en donde se puede ver un poco más a detalle la formación de los puentes. Finalmente, se encuentra una integración completa del injerto y la paciente caminando así. En conclusión, el colgajo del gastrocnemio es un colgajo confiable y versátil, cuya disección no se requiere, más bien para su disección no se requiere de maniobras especiales o de tejido, de equipo especializado, y es una adecuada opción para cobertura alrededor de la rodilla debido a su gran arco de rotación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moreno, un excelente caso. ¿Sí? Muchas Hola. gracias. Bienvenido, doctor Carabelli, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, a Alfonso y Leonardo por esta invitación. ¿Se escucha bien, no? Se escucha perfecto. Perfecto, bueno, allá vamos. Básicamente la idea es hablar del colgajo de perforante de tibial posterior y suena un poco raro y la pregunta, ¿qué es esto, no? Básicamente es un colgajo que puede cubrir en las lesiones de la pierna y un poco lo que dijo el doctor Collazo, a partir de perforantes de la arteria tibial posterior. Y puede cubrir el tercio medio de la pierna, tercio proximal o tercio distal con distintos tipos de lesiones. Y básicamente uno puede encontrar en la literatura, sobre todo para nosotros que somos ortopedistas, entender que el tercio proximal, como bien nos vimos recién, está cubierto por el gastrocnemius medial. En el medio podemos encontrar el músculo sóleo y a nivel distal el colgajo facio-cutáneo sural. Pero en definitiva este colgajo lo que nos permite, el tibial posterior me refiero, es cubrir toda la pierna, desde proximal hacia distal. Y eso es lo bueno que tiene, además de ser un colgajo facio-cutáneo y generar menos agresión a las partes blandas. Conceptualmente, ¿cómo es esto? Bueno, como existe la misma idea del dermatoma, que es una metámera a nivel de la médula que representa un área cutánea, existe el concepto de angiosoma, es decir, determinada arteria cubre determinado territorio tridimensional de tejido vascular. En este caso, de la arteria tibial posterior. A partir de aquí, conceptualmente, ¿qué es lo que uno puede entender? Bueno, esa arteria va como una carretera que a su vez da pequeñas ramas que atraviesan la fascia y llegan a la piel, que se denominan perforantes. Que es lo que podemos ver ahí en ese dibujo y que uno puede ir a buscarla, muy bien refirieron recién, o uno puede ir a buscarlas con el Doppler o en estudios previos, ya se sabe aproximadamente dónde están, como ya mis predecesores refirieron. A partir de aquí, esa pequeña arteria que se llama perforante penetra en la piel, o mejor dicho, llega hasta la piel y da conexiones directas e indirectas con otras perforantes. Y acá existe lo que se denomina la teoría del perforosoma, es decir, habría una fisiología vascular cutánea localizada y particular. De esta manera, ¿qué es lo que uno podría hacer? Como se ve en ese gráfico, uno podría identificar las distintas perforantes, seccionar si quiere algunas de ellas, obviamente dejar la irrigación de una de ellas por lo menos, y a partir de las conexiones a nivel de la piel entre las distintas perforantes que se seccionaron, permitir rotar ese tejido y alcanzar una zona. Pero básicamente vamos a algún caso. Este es un paciente que se le hizo una revisión protésica. Este es el gesto protésico y este es el defecto con el cual quedó. A partir de aquí yo lo que hice fue, con el Doppler, buscar las perforantes, fíjense cómo está dibujado, tanto las perforantes de la arteria tibial posterior, como en este caso también busqué de la arteria tibial anterior, y decidí ir por un colgajo de perforante de tibial posterior. ¿Y por qué? Y ahora se los voy a mostrar. Estas son las imágenes de la cara medial y lateral de la pierna, este es el colgajo, obviamente donde ven el punto está la perforante, y uno puede girar ese colgajo y rotarlo hasta la zona de defecto.
¿Cuál es lo importante de esto? Y yo como ortopedista pienso en plan A, plan B, y si tengo más planes, mejor. Y uno de los motivos por los cuales tengo más planes es porque hago microcirugía también, precisamente para no depender de un cirujano plástico. Pero básicamente ustedes pueden ver en la última imagen el gemelo interno, es decir, pueden ver el músculo gastrocnemio. Mi plan A es este colgajo. Si falla, uso el gastrocnemio como recién mostró mi antecesor. Acá ven cómo llega el colgajo, esa es la perforante, es decir, una rama que sale de la arteria tibial posterior, y este es el video donde se puede ver no solo el gastrocnemio, sino cómo ese tejido pivotea en donde está la perforante. A partir de aquí, el cierre de la herida, y esta es la evolución en el tiempo. ¿Qué beneficios tiene? No hago una agresión al músculo, y sobre todo en una zona donde yo necesito movilidad, que es una rodilla, tengo un tejido apto para esa zona. Otro ejemplo, este fue operado en el 2012, un muchacho de 24 años, una fractura por arma de fuego, algunas complicaciones, alguno me podrá decir, mira, esa osteosíntesis la verdad que no es muy adecuada, y les voy a decir, tienen razón. Estallamos la tibia proximal, de hecho esos dos pernos de bloqueo que ven como polar en realidad cumplen la función casi de tornillo de compresión interfragmentaria para contener esa cortical anterior que lesionamos, pero ese no es el punto es que tenía esta lesión de partes blandas. Así que, con el mismo criterio, como ven en la imagen, esos puntos rojos, con el Doppler pudimos ubicar las perforantes, y a partir de aquí, esto es un poco más sencillo porque no lo rotamos 180 grados como el colgajo previo. Simplemente con 45 grados ya es suficiente y cerramos la herida. Y esta es la evolución en el tiempo. Fíjense que la cosmética de este colgajo nos permite que sea tejido muy similar, porque es de la zona, y un cierre casi primario de la zona, o cierre primario de la zona dadora. Y tuvimos suerte, quiero decirlo, terminó consolidando en el tiempo. Y por último, y el último me refiero, no va a ser el último caso, pero yéndonos al tercio distal, este es un paciente con una secuela de una fractura de pilón que había tenido, pero a su vez tenía un contexto infeccioso y con un pequeño defecto de partes blandas en la cara anterior de la tibia distal, pero a su vez con un espacio muerto en esa zona. Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos los cirujanos ortopedistas en este tipo de lesiones. A partir de acá, mismo concepto, esos dos puntos rojos que ven, con el Doppler busco las perforantes, dibujo mi colgajo, y fíjense que se dibuja en el sentido en el cual va la arteria, precisamente porque lo que tengo que hacer es abarcar dónde está el eje de la arteria tibial posterior y donde van a estar las otras perforantes. Ese es el defecto que presentaba, ese es mi colgajo, esa es la perforante que sale de la arteria tibial posterior entre el compartimiento superficial y profundo, del compartimiento, digamos, del área posterior de la pierna, y a partir de aquí exactamente lo mismo. Fíjense cómo rota, y llegando al área que debemos cubrir. Si quieren, son los videos que nos permiten eso, siempre con ese punto pivote, y uno de los grandes conflictos de este colgajo es, básicamente, necesitan magnificación para poder elevarlo, es decir, lupas para poder verlo, y lo que tienen que hacer, tiene un pedículo muy corto y tienen que disecarlo bien y liberarlo, porque lo que puede llegar a suceder es que se acode el vaso cuando lo rotan 180 grados. Es uno de los grandes conflictos de este colgajo que hay que tener en cuenta. Y fíjense, este es el efecto que presentaba, es decir, la cavidad, con lo cual lo que hice fue, como el colgajo lo tallé un poco más largo de lo necesario, le retiré la piel, y ese tejido celular subcutáneo lo ingresé en la zona de defecto para que actuase cubriendo precisamente ese tercer espacio. Este es el posoperatorio inmediato, fíjense que en forma primaria se cierra la zona dadora, y esta es la evolución en el tiempo. ¿Y qué utilidades le encuentro a este colgajo? Les voy a mostrar un caso. Paciente, sábado a la noche, me llama el residente, doctor, tenemos una fractura de pierna. Fenómeno, pónganle un tutor y vemos mañana. Obviamente la primera respuesta que me dieron fue, esta es una fractura Gustilo 3A. 3A intrínsecamente implica no hay defectos de partes blandas. Lo que pasa es que me lo dijeron antes de la cirugía. Después de la cirugía se convirtió en 3B. Ahora bien, si uno piensa, las piernas en general tienen 3 arterias, según la anatomía del libro. Cuando hay un accidente, ¿cuántas arterias hay? Si el colgajo indicado para el tercio distal de la pierna es un colgajo faciocutáneo sural, que vive de la arteria peronea, yo debiese tener indemne esa arteria para poder hacer este colgajo. El hecho de, esto fue un sábado, se pudo hacer un estudio angiográfico del paciente,
para yo definir mi táctica quirúrgica de qué colgajo iba a hacer. Y fíjense que la arteria peronea está lesionada. Si la arteria peronea está lesionada, tengo altas chances de fracaso de hacer un colgajo sural que está indicado en el tercio distal de la pierna. Pero la arteria tibial posterior está sana. Por ende, puedo cambiar mi estrategia. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que hice el día lunes? El día de lunes, si quieren pueden criticar la construcción del tutor, coincido con ustedes. Dibujé, o mejor dicho, busqué mis perforantes, tallé, por lo menos o dibujé la posición de mi colgajo, hago la osteosíntesis, es decir, retiro el tutor, hago la osteosíntesis y en el mismo tiempo operatorio, después de la osteosíntesis, tallo mi colgajo, lo roto 90 grados y lo cierro. Y alguno podrá decir, qué feo se ve eso. Y la respuesta es sí. Lo bueno es que la naturaleza con el tiempo va mejorando las cosas. Fíjense que esa es la osteosíntesis, la consolidación en el tiempo, y esta es la evolución de ese colgajo en el posoperatorio alejado con una buena evolución del paciente y sin ningún contexto infeccioso. Es decir, ¿por qué les muestro este caso? Porque es una alternativa ante el colgajo sural que sería el indicado en el tercio distal de la pierna debido a cuando no lo pueden hacer. Y este caso se lo traigo porque este es un paciente con una osteomielitis, un defecto en esa zona distal, y como bien les dije, yo con el Doppler pude buscar en mi paciente que tenía las arterias perforantes de la peronea. Por ende, fui por el colgajo sural. Y aquí lo tienen el colgajo sural realizado, y aquí tienen el colgajo sural evolucionado, es decir, se necrosó. La pregunta es, ¿qué pasó? Tengo un colgajo un colgajo sural fallido. Fuimos a la angiografía y ahí uno puede ver una buena arteria tibial anterior, un tronco tibio peroneo, depende de dónde estudien, pero es un tronco tibio peroneo, según la literatura francesa. Van a tener una excelente arteria tibial posterior y fíjense qué dañada o qué filiforme es la arteria peronea. Es decir, tenía una arteria peronea, pero probablemente insuficiente para que mi colgajo sural viviese, pero tengo una buena tibial posterior. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tuvimos la posibilidad de publicar una serie de estos casos. Lo que ven ahí que la herida está más abierta, intenté hacer una zetaplastía para tratar de arreglar. Obviamente, uno no puede taparse un bosque con un elefante. Y lo que hice fue ir por el colgajo tibial posterior. Nuevamente, busco la arteria perforante con el Doppler, dibujo mi colgajo, esas son las arterias perforantes, y este es el colgajo que gira. La verdad que se ve bastante fea la imagen. Esta es el video de esa rotación del colgajo. Y lo bueno es que en el tiempo las cosas van mejorando y esta es la evolución de ese paciente a los 8 meses. En definitiva, ¿qué quiero que se lleven? Que este es un colgajo que puede cubrir el tercio proximal, tercio medio y tercio distal de la pierna, y estas serían las áreas de cobertura a las cuales puede llegar. Por ende, y en definitiva, y en resumen, ¿qué quiero que se lleven? ¿Este colgajo tiene ventajas? Sí. Tiene una anatomía relativamente constante, tiene una gran versatilidad y ustedes pueden rotar el colgajo hacia proximal o distal 180 grados con mucha seguridad. Tiene una muy baja morbilidad la zona dadora, es fasciocutáneo y un cierre primario de la zona dadora, y es una excelente opción ante los casos que le mostré, que son surales fallidos u otros colgajos fallidos. Como todo en la vida tiene desventajas, básicamente dos. Es técnicamente un poco más demandante y la cantidad de tejido que puede cubrir es altamente menor. Si ustedes tienen un defecto muy grande, claramente va a ser mejor usar un gastrocnemios o un músculo sólido. Y si es muy grande, bueno, tendrán que ir o una combinación de colgajos o un colgajo microquirúrgico. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctor Caravelli. Excelente presentación, de verdad. Agradecemos que haya estado con nosotros. Aprendimos muchísimo. Y para seguir con el orden de la presentación, agradecemos al doctor José Antonio Delgado y le damos la palabra. Bienvenido, doctor Delgado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer la invitación a la ponencia. Después, pues agradecer tanto
a mis maestros, que en este caso, tanto el doctor Edgardo Rodríguez como el doctor Sugil, han sido parte esencial de mi formación ortoplástica, y hoy en día tratando de llevar esto a cada vez más rincones de nuestro país y tratar de enseñar que pues se pueden rescatar muchas de nuestras extremidades, haciendo tal vez muchas cosas que creíamos que no podíamos hacer, que cada vez empiezan a ser más comunes y empezamos a pelear menos con las demás especialidades. ¿Qué sabemos del colgajo del hemisóleo o el sóleo? La verdad es que es un colgajo de elección prácticamente por su sencillez de disección. Es el colgajo que nos cubre perfecto el tercio medio y el tercio distal de la tibia. Nos ayuda tanto para trauma agudo como para úlceras crónicas o las clásicas deficiencias quirúrgicas que tenemos en nuestros pilones tibiales. Si vamos a la literatura internacional, si vamos a la O, si buscamos cómo se presentan los pilones tibiales, si nos ponen capacidad quirúrgica, es altamente demandante un pilón tibial. ¿Por qué? Uno, porque es una superficie difícil de poder reconstruir adecuadamente. Y dos, es difícil la cobertura cutánea. Tenemos muy poca tejidos blandos y la mayoría de las veces están demasiado lastimados. Afortunadamente este colgajo, como les digo, tiene muy buena cobertura, tiene muy buena vascularidad y la zona donadora es prácticamente nula la morbilidad que va a tener. Mejora mucho la vascularidad hacia el sitio que va a ser el sitio receptor, y ahorita vamos a ver el caso clínico. Es un excelente adyuvante en la osteomielitis. ¿Qué tenemos de las características tan buenas de este colgajo? Primero, que viene del compartimento superficial profundo de la pierna, como todos sabemos, prácticamente es anatomía pura. Tenemos que empezar a disecar y disecar y disecar. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacerlo. Hay que hacerlo para poder identificar adecuadamente todos nuestros tejidos, todas nuestras estructuras que nos van a dar nuestras bases para poder tener un buen rango de rotación sin lesionar en nuestro colgajo y así evitando nuestras complicaciones. Este colgajo nos puede dar rotaciones tanto proximales como distales, y como platicaba el doctor Moreno, en la clasificación de Matthews y Nahai es un tipo 2 con un pedículo vascular principal y pedículos múltiples secundarios, irrigado afortunadamente que tenemos dos vientres musculares en el sóleo. Tenemos irrigada la porción medial por el tibial posterior y la porción lateral por la arteria peronea. La disección, esto es algo súper bonito y súper interesante, pero por virtud del tiempo solo vamos a practicarlo como muy, muy rápido. El abordaje, 1 centímetro posterior al reborde medial de la tibia, 2 centímetros distales a la tuberosidad anterior de la tibia. Es prácticamente donde sentimos dónde está la unión de los gastrocnemios y el sóleo, perdón, y el sural, y es ahí donde prácticamente vamos a tener toda nuestra disección. Aquí tengo el gusto de compartirles un artículo que está a punto de ser publicado con participación tanto del doctor Pedro Rodríguez como del doctor Sugil Maceda, que está ahí, viene completamente descrita y paso por paso cómo hacer una buena disección de un hemisóleo sin lesionar prácticamente nada en un corto tiempo. Prácticamente un tiempo ideal para una cirugía de un hemisóleo tendría que ser aproximado como de 1 hora, llevándolo al sitio receptor. Muy, muy importante identificar adecuadamente la unión al tendón de Aquiles, liberar adecuadamente la unión al tendón de Aquiles para mejorar nuestro rango de movilidad de nuestro colgajo y evitar al 100% entrar al compartimento posterior profundo. Ahora vamos a nuestro caso. Nuestro caso es uno de mis pacientes compartidos con el doctor Erce, que es un maravilloso amigo, en donde tenemos una femenina de 63 años de edad, la cual tuvo una fractura el 29 de septiembre, un pilón tibial izquierdo multifragmentado, es portadora de diabetes mellitus de larga evolución, hipertensión arterial de 5 años de evolución con regular tratamiento. La llevan a cirugía. La cirugía mencionada por la paciente y por los familiares refieren 7 horas de cirugía, que aparentemente fue una cirugía muy, muy compleja. Y la evolución nos dice que el 16 de octubre acude para un retiro de puntos. Para el 23 de octubre va a nueva consulta y refiere: oiga, se me está abriendo la herida. Y el 28 de octubre empieza a presentar
inicios de datos de infección, iniciamos con tratamiento con italdermol y dicloxacilina, y de repente el 3 de noviembre llega con nosotros y nos refiere a este caso, así, se nos está exponiendo un tornillito. En estos casos, de repente buscas y volteas a ver y tratas de voltear a ver quién te cae más mal para poderle enviar un caso de estos o tratar de convencer a la paciente de que está a punto de perder la extremidad. Lo que estamos tratando de hacer todos los días es tratar de salvar más estas extremidades, de ver qué es lo que está sucediendo. Hablamos muy bien el caso con la paciente, hablamos con la familia, la paciente se comprometió, prácticamente llevó su control de diabetes, llevó su control de hipertensión al 100%, es una excelente paciente presentándose con estas radiografías. Si ven, prácticamente la osteosíntesis es una osteosíntesis completamente fallida, está desanclada, tenemos pérdida y ya empezamos a tener ciertos datos de alteraciones en prácticamente todos los tejidos blandos en la porción interna de la tibia. Realizamos un primer aseo quirúrgico, tomamos buenos cultivos de hueso, cultivos de secreción y nos reportan un E. coli multiresistente. Hicimos un buen aseo, tomamos un nuevo cultivo y lo que siguió, decidimos iniciar tratamiento manejo conjunto con infectología para pensar qué es lo que teníamos que hacer. Aquí planificamos primero, ideal, como todos los casos, quitar prácticamente este material que está insuficiente. Es un material que prácticamente ya tiene un biofilm muy impregnado que necesita ser removido completamente de esta zona y valorar una nueva estabilización. Y en este caso planificamos una fijación externa tipo Ilizarov para poder llevar así el manejo. El 6 de noviembre tomamos la decisión de hacer el nuevo cultivo transquirúrgico, hacemos nuevo cultivo, retiramos toda la osteosíntesis y colocamos perlas de sulfato de calcio, que es un coadyuvante para poder llevar los antibióticos a dosis altas dentro de la cirugía. Hicimos un aseo ampliado al momento de hacer el retiro de la osteosíntesis, liberamos prácticamente todos los tejidos, debridamos, como comentaba el doctor Eduardo Rodríguez, prácticamente todo el tejido necrótico y parcialmente, afortunadamente no invadía la articulación, y quitamos prácticamente la porción póstero interna del pilón tibial y lo protegimos, digamos, con las perlas de sulfato de calcio, con la fijación externa. En este momento tal vez pudimos haber llevado a cabo el colgajo, pero decidimos esperar porque llevamos un tiempo quirúrgico más o menos importante y ya estábamos empezando a tener perdón. Este es el seguimiento, colocamos el sistema VAC y si vemos las perlas de sulfato de calcio prácticamente en la porción interna del pilón tibial, vemos la osteosíntesis que se realizó con la fijación externa. Era una osteosíntesis bastante estable que nos permitió mantenerla prácticamente todo el tiempo durante el posquirúrgico. Aquí es cuando decidimos prácticamente el 12 de noviembre, 6 días después de estar con impregnación antibiótica, hacemos el nuevo cultivo, que ya habíamos tenido un cultivo negativo, y entonces decidimos hacer la rotación del colgajo. Hicimos el colgajo de misóleo. Aquí estamos viendo la disección de las perforantes, donde tenemos la perforante de 5 y la perforante de 10 centímetros adecuadamente disectadas. Y vemos cómo ya está liberada la porción proximal de todo el colgajo, donde ya medimos nuestro ángulo y nuestra rotación completa del colgajo, que sí nos alcanza perfectamente sin tener que hacer la sección de la perforante de 10. Aquí una disculpa por el audio, no lo conseguí bloquear. Vemos cómo el colgajo está completamente viable y sangrando adecuadamente. Ajá, a ver. Y bueno, esta es en la misma cirugía, hicimos la rotación del colgajo y hicimos un colgajo prácticamente de espesor parcial para cubrir nuestro colgajo. Prácticamente todo esto fue del 3 de noviembre al 12 de noviembre. Llevábamos 12 días de hospitalización con nuestra paciente. El manejo de la osteomielitis prácticamente ya estaba establecido por medio de catéter y ertapenem. Así que decidimos ver la evolución, dejamos otros 8 días más. El 20 de noviembre decidimos egreso a domicilio con el manejo del ertapenem con un catéter domiciliario que se le curaba a la paciente.
vemos adecuada integración del injerto, por lo que decidimos mandarla a domicilio. El 10 de diciembre prácticamente vemos cómo la porción dérmica de la piel está teniendo de sufrimiento, y lo que decidimos fue iniciar prácticamente curaciones y esperar. Iniciamos en esta misma fecha descarga para la paciente, le empezamos a poner apoyo. Y el 10 de enero decidimos quitar el dummy ring o el aro del pie para liberar la articulación del tobillo, que afortunadamente ya está bien estable, y necesitábamos recuperar esa función. La paciente prácticamente desde el día 20 de enero que se egresa, inicia con deambulación parcial, con apoyo sobre el fijador. El 10 de enero la dejamos con descarga total sobre el fijador. Si vemos, la piel ya no tiene una piel al 100%, pero tiene buen tejido de granulación. El 13 de enero, cuando entramos a hacer el retiro del fijador total, todavía no vemos una osificación al 100%, pero recordamos, el sulfato de calcio tiene una fase de osificación en donde se ven ciertas ventanas y no se ve una osificación completa, pero estaba completamente estable. Si vemos, ya la piel ya tiene datos de mayor dermis. El 30 de abril, así se presenta la paciente, prácticamente ya está osificado 90%, la paciente ya estaba caminando prácticamente desde el 3 de abril, y esta es prácticamente hace 5 días que logramos encontrar a la paciente porque tuvo problemas de COVID en su familia. La paciente ya está completamente osificada, tiene movilidad completa, tenemos una deformidad en varo, pero es completamente funcional, no condiciona dolor y se ha mantenido completamente estable. ¿Qué podemos recordar de esta clase de colgajos? Primero, necesitamos tener un muy buen manejo de los tejidos blandos, escoger muy bien a nuestros pacientes, saber manejar bien a nuestros pacientes diabéticos, que si aquí alguien es experto en manejo de pacientes diabéticos y colgajos, es el doctor Sujil Maceda. El manejo de las infecciones tiene que ser multidisciplinario, no podemos quedarnos con todo y tenemos que hacer muy buenos debridamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Otro caso que todos los ortopedistas hemos visto y que agradecemos que nos presenten opciones para poder resolverlo. A continuación, el doctor Sujil. Dr. Sujil, it's an honor to have you here. Yes. Start my video. And okay. All right. Buenas noches. I'm sorry I don't speak Spanish, but I promise I'll work on it. I know it's getting late, and I have 15 minutes to give you guys a quick case presentation. Are we doing translation as well? So do I need to go slow, or how's that going, Alfonso? I mean, you can go normally, I think. Okay, perfect. We can understand you quite well. Excellent. So I'm presenting a case of a diabetic ankle fracture. This is a 70-year-old male that sustained a closed ankle fracture, secondary to a low energy fall. He was seen in the emergency room and splinted. His past medical history is significant for neuropathy, COPD, and coronary disease. He is a 2-pack-a-day smoker, so automatically off the bat, you know that this guy is probably not going to do well. His age, his status in diabetes, the neuropathy, and the smoking all play a major role in complications. As we all know, in the diabetic population, especially in ankle fractures, they have 3 times higher complication rates in terms of wound healing and infection. He underwent an open reduction and internal fixation by our orthopedic department, fairly stable fixation, and then he was sent to a nursing facility for long-term care. His first postoperative visit was uneventful. And subsequently, upon presenting at a 6.5 weeks out, he presented to the clinic with an exposed plate and necrotic skin edge. At that point, the implant over the fibula was explanted. The fibula was noted to be stable during that period of time. He underwent aggressive debridement of the wound, cultures, and IV antibiotic therapy. And the fibula was noted to be fairly stable at that point. However, he had a fairly
medium-sized defect with exposed periosteum. And in this type of injury where you have no periosteum covering the bone, this is one of the indications for flap coverage as you're going up the plastic reconstructive ladder. So the treatment for choice for this individual is a distally based peroneus brevis flap. The diabetics, their perineal artery is usually the last one to be diseased, and they have fairly good perforators off the perineal artery. Patient was taken to the operating room, placed in the supine position, and the incision from the wound was extended more proximal, just distal to the fibular head, and the muscles were separated, the peroneus longus from the peroneus brevis. He had a fairly nice large muscle. You typically don't see him this large, but he had a very nice muscle for the coverage. He has a very long leg segment. If you notice in this that, and you'll see this a little bit more later, that the muscle is harvested with the axial vessel here, which provides the retrograde flow to the muscle. And you kind of see intraoperatively, I'm pointing out the muscle, the color, and the longitudinal vessel post-harvest. One of the important parts after harvesting the muscle is obviously distal bleeding. That's the area where you have the majority of the complications, is distal tip necrosis. And you kind of see here in the video that the distal end of the muscle is very nicely bleeding well and very healthy. One of the things I like to do is, because it's distally based, and again, because of diabetes and comorbidities, we'll inject the longitudinal vessel with heparinized saline to prevent any clotting into the muscle, and you kind of see using a tuberculin syringe and providing heparinized saline to the distal vessel. Because these patients are very high risk, I typically do not skin graft them right away. It does increase the cost of the procedure, but I do apply an Integra bilayer to these areas. It provides a nice graftable surface later on. Not necessarily important if you have a healthy patient, but like I said, in these individuals, I anticipate some form of necrosis. Luckily, in this scenario, we did not have any. And this is at 2 weeks when the silicone of the Integra was removed. And again, I'm checking the viability of the muscle via prick test. On this most distal aspect, you can kind of see that the muscle remains viable and healthy. Subsequently, after that, he underwent a split thickness skin graft over the muscle belly, which took very nicely, and he healed very well. And this is the before and after picture. The technique for the peroneus brevis, there's a paper that is published in current orthopedic practice that describes the technique in fairly good detail, including the anatomy, indications, and contraindications. So we're going to review these really quickly to go over them. There's a debate in the literature, and somebody earlier, one of the speakers mentioned the Matheson-Knee classification system. In the previous literature, there was quite a bit of debate regarding the viability of the peroneus brevis when used in a distally based fashion. Some authors believe that the muscle is actually a type 2 muscle, where it has a major pedicle and minor pedicles. And some individuals think that it's a type 4 in this scenario where you have segmental perforators throughout. Through multiple dissections and multiple cases, we really figured out along these anatomical lines that there is something we call the main drag. Dr. Chris Vivo came up with the terminology of a main drag, which is a longitudinal vessel you can see by the yellow arrow that runs just behind the periosteum. And this actually provides retrograde flow into the distal perforators. The anatomy of peroneus brevis, it sits in the lateral compartment of the leg, and it covers the lateral third of the fibula. The average length of the muscle is approximately 21 centimeters, and the width is about 2.8 centimeters. So it works fairly, for small defects, it works fairly well around the hind foot and the distal leg. It is innervated by superficial perineal nerve, and this is an important key point to kind of notice when you're doing your dissection. When you're making an incision through your fascia, you can elevate your deep fascia, you can see your superficial perineal nerve as it exits the fascia. And that's the motor branch that goes through the muscle, and that's the exit point, as you can see it on the opposite side, superficial fascia, as it goes towards the foot. Okay. And again, this is another picture just showing you the motor branch of the muscle. In terms of the blood supply, it has dual blood supply. It comes from the anterior tibial artery as well as the perineal artery. It's usually about 5 segmental arteries, and the entry point is variable throughout the muscle length. And you can see that the tibial artery was given out the different perforators, and you can kind of
on the opposite side as well, where the main drag exits from posterior to the fibula from the perineal artery. The perforators will pierce the septum, especially if they're coming from the anterior tibial artery. And those typically will end up being sacrificed. Kind of see a different view. When you're doing this distally, the most distal perforator is approximately 4.3 centimeters from the tip of the lateral malleolus. So typically use about 5 centimeters as a landmark for the most distal dissection of the muscle. So the same perforator that we utilize for the lateral hemisoleus as well as the reverse sural artery flap. One of the important key points is because you're sacrificing the peroneus brevis, you may affect the eversion of the foot. So a tenodesis, whether you do it side to side with the peroneus longus, or whether you're doing it pull-lever type approach where you're putting it through the tendon and securing it that way, that's a very critical point to keep in mind to maintain the function of the peroneus brevis. Okay? And this is the same patient at 2 months. You can see that the eversion function of the muscle is still intact and as well. There's been several large series that explore this flap, and NSETS probably has the highest number of cases. The complete flap necrosis rate in their series is about 4.7%. The most common complication in all the series is partial necrosis of the muscle, and typically just towards the tip of the muscle. Other complications is very common, similar to the procedures, delayed healing, hematomas, and infection. And donor site morbidity, there's essentially no functional loss has been described in the literature, although in our society, when we reviewed some of the cases, we've had a couple of docs experience a hindfoot varus after this transfer, so something to kind of keep in mind. Lateral leg incision usually heals fairly well, and no issues there. Superficial perineal nerve, again, you have to be careful when you're hitting the motor branches and identifying the sensory branch so you don't develop a sensory neuroma. So in conclusion, this flap provides an excellent alternative to free flaps. It's very good for small defects of distal tibia and hindfoot. It has minimal morbidity and functional loss. And again, a key point is to maintain the tenodesis, the peroneus brevis, and peroneus longus. That's that. Thank you very much, Dr. Sheffield. That's another amazing lecture with a great case and another great tool to solve orthopedic complications, the peroneus brevis. Amazing. We have some questions and we still have some time, so I'm gonna ask the questions to the panel, and if you can help me to. Sure. Perfect. That'll be amazing. So the first question is there any anticoagulation for the free flaps? I don't know who would like to answer that one. I don't know if we have. I believe Sheffield is the good one. So for me, intraoperatively, before leaving the operating room, aspirin suppository, 81 milligrams before the patient wakes up is the start. And then the literature is all over the place in terms of anticoagulation. It almost ends up being a doctor-dependent issue. For me, because I keep them on bed rest, so subcutaneous heparin or Lovenox are the two things that I utilize, typically about 2 weeks. It depends on the period of immobilization and how fast we are up and we get the patient going. But aspirin and Lovenox or subcutaneous heparin for me in terms of post-operative anticoagulation. And intraoperatively, I use the heparinized saline as you saw, depending on the type of flap that I use. Perfect. Thank you very much. Does anyone else want to add something else? Because we can't go to the next question, and I'm pretty sure Dr. Rodriguez is going to be happy to answer this one. How do you choose your patients when they're diabetic
how do you choose when to do a muscle flap on these patients? I mean, sometimes you have to, but what special things you do on these patients? Oh, Doctor Rodríguez, su micrófono. Sí, la pregunta es que Gracias. ¿cómo escojo el paciente Sí, si es diabético? exacto. Sí, el paciente diabético es muy difícil de manejar porque tiene muchas complicaciones y el retorno venoso por lo general en estos pacientes diabéticos es un problema serio y es un factor negativo en el que puede crear muchas complicaciones a los colgajos adipofaciales, inclusive musculares. Yo creo que un paciente diabético tenga una buena circulación, que tenga una buena, que pueda seguir los pasos de protección de cualquier tipo de reconstrucción plástica, yo creo que se debe considerar. Prefiero a veces, si puedo, hacer acortamiento y realargamiento en pacientes diabéticos que colgajos adipofaciales o musculares. Pero yo creo que cada paciente es independiente, cada paciente hay que considerarlo independientemente y un paciente diabético que la glucosa está completamente descontrolada, pues hay que pensarlo muy bien. Sí, en alguna de sus pláticas escuché decir que siempre hay que pensar que es un triángulo en el que se define la enfermedad, del paciente y el médico. Entonces, para mí eso fue realmente valioso, que mencionaba cómo hacer entender al paciente Sí, sabemos si que no controla. sí, sabemos muy bien que si el paciente no coopera con el protocolo, no importa cuán exitosa fue la cirugía o cuán bonito quedó el colgajo, va a fracasar. Y es por eso también que tengo la idea que es muy importante el uso de fijación externa para proteger estos colgajos en pacientes diabéticos, especialmente si son obesos. Exacto. Y bueno, creo que también lo mencionó durante la plática, es importante darle valor a todo, a la nutrición, hay que darle valor a los niveles de vitamina D, a los factores externos también, cuidarlos. Y bueno, hay otra pregunta aquí. There's another question. When you have a tibial bone defect, when do you do acute shortening and when do you do progressive shortening? Does anybody want to answer that one? Alfonso me está preguntando cuándo hacer acortamiento versus transporte óseo. No, realmente, bueno, No te puedo oír muy bien. Ahí, ¿me escuchas bien ahí? Ajá. La pregunta es, ¿cuándo hacer un acortamiento agudo versus un acortamiento de manera progresivo? Gradual. Exacto, gradual. Bueno, lo que está documentado en la tibia, mientras más proximal es el acortamiento, menos vas a poder hacerlo agudo. Por lo general, lo que está documentado es la regla de 3, más o menos 3 y 4 hasta 5 centímetros distal. Mientras más proximal, menos se puede realizar el acortamiento. Pero sabemos que un acortamiento sobre 5 centímetros es mucho mejor considerar entonces un transporte óseo. Ok, perfecto. Hay una pregunta aquí para el doctor Moreno. No preocupa el potencial infeccioso para el manejo ortopédico con un clavo intramedular y vidrio bioactivo. ¿No es mejor limitar la cantidad de material a lo plástico? Quizá un colgajo libre de peroné y fijadores externos. Quizá aquí poner un poco en contexto.
que para mí es realmente interesante. Tenemos aquí a dos faculties AO que están acostumbrados a resolverlo quizá diferente con fijadores y ellos tienen un excelente manejo de los conceptos y de las formas. Pero bueno, doctor Moreno, ¿qué podría agregar a esto? Yo creo que el uso de un perone vascularizado no daría el suficiente sostén, la suficiente estabilidad para la carga de la extremidad. Hemos tenido algunos casos en los cuales se utilizó de esa manera y finalmente cuando el paciente inició a apoyar, el peroné se fracturó. Por eso fue la elección del implante centromedular. El potencial de infección se encuentra con cualquier tipo de implante que se utilice, sobre todo con pacientes que ya presentaron osteomielitis y que, como les había dicho, a veces la osteomielitis es un problema que difícilmente se cura o que controlarlo es muy complicado. Entonces, se toman las precauciones necesarias, se utiliza la antibiótico-terapia apropiada, pero el uso coadyuvante de vidrio bioactivo que pueda aumentar el riesgo de infección, pues en realidad no. De hecho, el vidrio bioactivo específicamente está indicado para el tratamiento de defectos y además de infecciones. Parte de sus propiedades, como les había dicho, es que al aumentar el pH local inhibe o disminuye la formación y la proliferación de bacterias a nivel local. Es por eso que se escogió ese tipo de sustituto óseo. Ok, perfecto. Y una pregunta que para todos los ortopedistas estamos habituados a la idea de que hay que buscar 3 cultivos negativos consecutivos para que el cirujano plástico pueda considerar un colgajo muscular. ¿Podrían explicar un poco más de esto o podrían explicar un poco por qué un colgajo muscular ayuda a combatir la infección que se relaciona realmente con el aporte vascular? No sé si alguien quiera comentar algo de esto. La área puede estar contaminada, pero no infectada. Yo creo que es lo más importante de mencionar. Cualquier herida abierta va a tener cierto grado de bacteria. Sabemos muy bien que los colgajos son muy beneficiosos para el manejo de osteomielitis crónicas y subagudas. Pero si tenemos un proceso activo de infección, hay que erradicar la infección inicialmente y luego proceder entonces con la cubierta ya sea adipofacial, muscular o cutánea. Yo no espero, en verdad, una vez que veo que el área clínicamente no se ve infectada, que la serología del paciente es adecuada, no tiene ningún tipo de síntomas, continúo con la cubierta cutánea. Ok, quizá, bueno, preguntar al doctor Sukhil. Dr. Sukhil, when you have a chronic osteomyelitis, after debridement, do you put more emphasis on what it looks like or in the culture? I mean, if you have a good-looking wound, but a positive culture, would you do a flap? I mean, it's a tough question. I'm so sorry, but No. I'm pretty sure a lot of orthopedics have this question too. Yes. So, I rely heavily on the clinical aspect as well as the laboratory findings. So their SED rate and CRP are very important to me to kind of monitor the inflammatory process of what's going on with them. Anytime you convert a chronic to an acute, so basically going in, debriding the dead bone, removing all the dead bone, getting pinpoint bleeding from the wound itself, sometimes it's impossible to get negative cultures. For example, the calcaneus, very cancellous. Sometimes you can get negative cultures initially, and even you can do a flap, but you always have the risk of recurrent infection down the road. So local antibiotic beads are very important to me, and then IV antibiotics as well for 6 weeks, and 6 weeks is just a magical number that infectious disease services utilize. So bleeding bone, oncological debridement is very, very important. And then yes, I feel comfortable with placing a flap in the area. And the recent literature basically states muscle flap or fasciocutaneous flaps, they basically do just about the same.
and they improve your vascularity, improve antibiotic delivery, improve the collagen deposition. So you have a better chance of resolving the osteomyelitis with a good debridement and a flap. Amazing. And you mentioned oncological debridement, and we have a question here. Is Sure. it the same oncological debridement and surgical debridement? Is there any difference? Yes. So basically being aggressive with your debridement in terms of getting to healthy skin, healthy bone. So I think the majority of individuals will be afraid to make a wound. If you're not familiar with these different techniques for wound coverage, they're afraid to go to healthy margins, right? So if you're doing some type of cancer, you talk about a clean margin. Well, with wounds, it's very, very similar. So the margin to the wound has a fibrotic base, has inflammatory base, has bacteria that lives in it. So having a wide margin of resection gets you to healthy tissue. And if you're familiar with how to cover wounds, then makes it really comfortable for you and improves your outcome. Anytime you leave fibrotic dead tissue behind because you're afraid to debride, then typically your outcome is going to be poor. So that's why we recommend an oncological approach to these things where you resect, have wide margins of resection of infected tissue or bad tissue or fibrotic tissue. And that way you get the healthy bleeding, normal tissue, so you can recover better. Okay, thank you very much. And the next one for everyone. Do you take, in osteomyelitis, the cultures are the only thing that matter, or do you perform a gammagram or I don't know how to say, nuclear study? ¿Por qué no lo dices en español? Un gammagrama. Bueno, para que todos puedan contestar, to know where the infection process is. Bueno, pueden ahí leer la pregunta también. Yo creo que mucho de lo que tenemos que ver en esta pregunta va dirigido a lo que decía Sujil. Necesitamos aprender a hacer muy buenos debridamientos desde el primer aseo, desde que tenemos el primer contacto con el paciente. Tienes que hay tejido necrótico alrededor, que si tienes tejido avascular o que tenga una lesión importante avascular, que tienes un secuestro o un involucro muy grande infectado, tienes que hacer una resección de ese segmento. Si tú nada más entras como nos han enseñado o nos fuimos educados como residentes de que un aseo quirúrgico era entrar, 6 litros de agua, tallar e irnos, eso no te está ayudando. Lo que tienes que hacer es hacer un muy buen debridamiento, resecar todo lo que está infectado, resecar todo lo que está con datos de necrosis o inicio de fase de necrosis para poder tener un tejido viable con el cual puedas trabajar. Si tú buscas cultivos en un tejido no viable, seguramente o el 90% de los cultivos van a ser positivos y vas a tener una complicación secundaria. Y para que tú puedas tener 3 cultivos negativos sobre tejido muerto, va a ser casi imposible. Entonces, digamos, vamos a lo mismo. Sí podemos hacer un buen gammagrama para seguimiento, que en este caso sí estaría indicado. Por eso no dejamos al lado al infectólogo, no estamos dejando al lado a los cirujanos plásticos. Lo que estamos haciendo es querer involucrar a todos de una misma forma para que podamos resolver los mejores casos en el menor tiempo posible. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Mira que sigue, bueno, lo diré en inglés también para incluir al doctor Sujil. Is it mandatory to quit smoking prior doing a muscle flap? No sé qué opinen con esto. Pues en efecto, hay varios estudios que indican que la microvascularidad en las extremidades inferiores en pacientes fumadores disminuye enormemente y el riesgo de fallo de un colágeno, ya sea muscular o un colágeno libre, es alto, ¿no? Y si a eso le suman otras comorbilidades como trauma local, obesidad, diabetes, pues bueno, obviamente es el riesgo mayor, ¿no? Para que un colágeno sobreviva, pero definitivamente en la mayor parte de los pacientes fumadores el riesgo de complicaciones es alto, yo creo.
que sí deben de dejar de fumar. Ok, perfecto. No sé si alguien más quiere comentar algo de eso. Estoy de acuerdo que el cigarrillo, pues la nicotina definitivo que afecta la vascularidad y es recomendable detener. Yo siempre creo que debemos tratar de detener el uso del cigarrillo en estos tipos de casos. Okay. Is there any supplement or anything that can help healing in the post-op process after doing a muscle flop? Is there anything, I'm sorry, one more time, Alfonso? Is there any like supplement or vitamins or meds that you can use to help healing after doing a muscle flop? I think somebody mentioned vitamin D, vitamin C, nutrition, but is there any specific or what else? For me, I look at the pre-albumin, the albumin level of the patients, before surgery and make sure to optimize them as much as possible. So their intake of protein is very important. Multivitamin, including vitamin D, is important. And vitamin C obviously has been kind of recorded as well as helpful in collagen deposition and wound breakdown. I don't have necessarily a specific post-operative diet. I know Ego does for sure, and you can probably speak a little bit more about that. But those are my basis for 60 gramos de proteína, 1000 de vitamina C, vitamina A, 250 miligramos de magnesio y zinc y 5000 unidades de vitamina D. Fantástico. Eso de manera rutinaria, dentro del protocolo postoperatorio de un colgajo muscular, está incluido ese régimen. Sí. Fantástico. Ok. Creo que eso ayuda muchísimo a la pregunta. Y la siguiente es dirigida al doctor Rodríguez. Mientras está realizando el acortamiento primario y el alargamiento secundario o un transporte óseo, ¿cuándo indica la marcha con carga del paciente? La marcha mientras está ocurriendo el alargamiento, se le hace muy difícil al paciente apoyar, porque es más doloroso el alargamiento. Pero en el momento que se establece ya el tamaño ideal, ¿verdad? La distancia ideal, ya el paciente va a sentirse más cómodo con el fijador, y en ese momento, pues lo recomendable son 20%, es lo que recomiendo, 20% del peso total asistido por un andador. Fantástico, gracias. Y la siguiente, bueno, creo que tiene nombre, porque dice, existe un curso de alta especialidad o fellowship en ortoplástica, aparte de Estados Unidos. Doctor Moreno, creo que un poco nos podría ayudar. En el Instituto Nacional de Rehabilitación llevamos poco tiempo con un curso, un diplomado de cobertura cutánea en el paciente traumatizado en la extremidad inferior. Actualmente está suspendido debido a la pandemia. Esperamos poderlo iniciar en agosto o septiembre nuevamente. Pero al menos es el curso que yo conozco en la Ciudad de México. Me parece que en Monterrey hay otro curso parecido. Okay. Y bueno, preguntarle, porque no lo sé, doctor Carabelli, no sé si usted tenga conocimiento de otro curso que se pueda realizar fuera de Estados Unidos. No, la verdad que no, porque, a ver, en mi caso particular he sido bastante autodidacta. Yo soy un traumatólogo, digamos, soy ortopedista, y el mismo problema que sucede en Latinoamérica, que no hay un plástico que en general quiera trabajar a la par de uno, sino que lo que pone son escollos en el camino, terminamos haciendo nosotros los colgajos, pero no así como algo ortoplástico. Digamos, la formación es ortopédica, y en ese contexto, dentro del trauma, en mi caso particular, los colgajos, pero no como una formación, un programa formal, ¿no? Por lo menos no acá en Argentina. Okay. Yo creo que siempre va a ser de esa manera, siempre va a ser el traumatólogo tratando de resolver los problemas de cubiertas cutáneas,
de tejidos blandos. Yo creo que el entrenamiento ortoplástico básicamente va a ser siempre dirigido y creado para traumatólogos. No lo veo que sea del plástico ser entrenado en ortopedia. Yo creo que va a ser siempre de ortopedia entrenado en cirugía plástica. Coincido 100%. Básicamente creo, por lo menos en mi hospital, el paciente con una fractura expuesta ingresa por ortopedia, no ingresa por cirugía plástica. Con lo cual el paciente, entre comillas, es mío, con lo cual yo decido qué hago con el paciente, si convoco o no al cirujano plástico. Y básicamente, y creo que pasa mucho en Latinoamérica y en todo el mundo, el cirujano plástico en general hace más cirugía cosmética porque es un poco más sencilla, la remuneración suele ser mejor y a veces hasta como usuario. Entonces, claramente, ¿quién tiene ganas de sumarse a un paciente que ya viene con un problema y a veces uno le genera uno más? A veces lo que pasa es que uno tiene que entrenarse en los colgajos locales y después si puede un poco más, bueno, mejor todavía, ¿no? Creo que la microcirugía es... Tampoco hay que hacer todo, saber hacer todos los colgajos, saber 2 o 3 colgajos microquirúrgicos, más los colgajos de una pierna, ya tenés todo el armamento necesario. No necesitan hacer un paraescapular, unas cosas raras. La verdad que cumplir, digamos, todo se cumple con todos los requisitos sabiendo y entrenándose en 2 o 3 colgajos, microquirúrgicos y algunos colgajos locales de la pierna que los vimos hoy. Que además creo yo que con lo que vimos hoy se cubre el 95% de las lesiones. Definitivo. Fantástico. Y bueno, siendo este el capítulo joven, el capítulo residentes, espero que haya muchos residentes interesados en esto y ya estará en nosotros en reunirnos y formar entre nosotros ortopedistas pequeños grupos que pongan énfasis en esto y puedan crecer a nivel nacional. Entonces estará en nosotros poder darle más fuerza a este concepto de la ortoplástica. Y tenemos otra pregunta, sé que ya estamos en tiempo, pero la verdad me da mucho gusto que haya muchas preguntas. Y pregunta va así. En cualquier caso, fasciocutáneo o muscular, ¿es mandatorio realizar estudio Doppler? ¿Y en qué caso recomienda hacer una angiografía? ¿Eso va para mí? En general, pero si lo quiere, me encantaría escucharlo de su parte. Como presenté algún caso donde se hizo angiografía, creo que los colgajos musculares suelen ser mucho más predecible su evolución que un colgajo fasciocutáneo. Y su anatomía es más predecible. En los colgajos fasciocutáneos uno, como por lo menos lo que yo mostré, uno debe ir a buscar la perforante. En un colgajo sural, tal vez uno no tiene que ir a buscar la perforante. El saber dónde está ya es suficiente. Ahora, es una herramienta más que ayuda el Doppler en los colgajos fasciocutáneos para uno tener noción de dónde está el vaso y o no lesionarlo porque sabe dónde está, o ir a buscarlo porque uno tiene que disecarlo. En el caso de los musculares, la verdad que no, me parece que un Doppler no tiene mucha utilidad. Y con respecto a la angiografía, a ver, mostré ese caso que hacía referencia a la lesión de la arteria precisamente porque hay casos excepcionales. Y como hay comunicación entre las 3 arterias, el que yo escuche con el Doppler perforante en algún lado no significa que ese vaso esté sano. Tal vez, y pongo un ejemplo, tal vez yo estoy escuchando perforantes de la peronia que tiene comunicación con la tibial posterior y la que está llevando sangre es la tibial posterior. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, pacientes mayores de X edad, que se puede discutir 60, 65 años, pacientes diabéticos, pacientes que tienen algún tipo de patología de la microvasculatura, creo que puede ser una buena idea hacer una angiografía si vamos a hacer un colgajo fasciocutáneo. Por debajo de eso y que no tenga esas comorbilidades, me parece que no es necesario. Solamente con el Doppler podría ser suficiente, pero en algunos casos fallan como el que les mostré. Con lo cual, no es una cosa mandatoria lo que estoy diciendo, habrá que evaluar caso a caso. Pero sobre todo la angiografía para colgajos
Fascio cutáneo. Colgajos musculares, pocas chances de que tenga una lesión, excepto que sufrió un trauma que pueda haber una afección muscular, ¿no? Y ahí uno podrá ver de hacer una angiografía, pero si no, no, en principio no la pido. No sé si más o menos quedó claro o logré confundirlos. No, bastante claro, son conceptos Estoy de acuerdo. claros. Un par de preguntas más. Experiencia con Masquelet. No sé si alguien tiene experiencia con Masquelet y mencionar algo relacionado con esto, sobre todo quizá con la primera parte que se presentaron más pérdidas óseas. Yo creo que el Masquelet es una muy buena técnica, la utilizo pero para segmentos muy pequeños. Segmentos de más de 2 o 3 centímetros, prefiero distracción o osteogénesis. Pero el Masquelet está probado y es muy efectivo hasta para el uso en defectos hasta de 9 centímetros. Está documentado, aunque sabemos que tiene muchos riesgos. Pero el Masquelet es muy buena técnica. Fantástico. Y bueno, por aquí, doctor de Colombia nos menciona que existe un fellowship en microcirugía con énfasis en trauma en la Universidad del Valle, Cali. Bueno, excelente para tenerlo en cuenta. Hay una última pregunta, pero me parece que el doctor Caravelli ya la contestó. ¿Siempre utiliza Doppler previo a los colgajos rotacionales? Me parece que se habló algo de esto, pero bueno, solo para dejar esa puerta bien cerrada. Definitivo. El tema de usar el Doppler. Sí, cuando son colgajos rotacionales. Fascio cutáneos. Musculares no, fascio cutáneos sí. Sobre todo, a ver, en una pierna, si yo hago tibial posterior, sí busco con el Doppler. Tampoco hay una representación cutánea donde yo encuentro el sonido, significa que la perforante está ahí, no, está cerca, pero no es que hay una correlación directa entre lo que yo escucho y lo que pasa en la profundidad. De hecho, a veces entra la perforante en la fascia y por dentro el tejido celular subcutáneo cambia su dirección. Entonces yo la estoy escuchando en un lugar, pero después en la fascia la encuentro en otro. Pero sí me es de mucha utilidad el Doppler en el colgajo de tibial posterior. También lo uso en el colgajo sural, pero uno también sabe que 3 traveses de dedo desde el extremo distal del maléolo peróneo está la última perforante, con lo cual también uno podría utilizar ese reparo sin necesidad de utilizar el Doppler. Ya que lo tengo, lo uso, pero tampoco hay una necesidad imperiosa en ese colgajo. Y en el colgajo en algún otro colgajo sí se puede utilizar el Doppler, en sural medial flap o a veces en un colgajo de perforante tibial anterior. Ahí sí también uso el Doppler. Fantástico. Y nos piden si se pueden compartir artículos o literatura donde se mencione cómo usar el Doppler y si existe algún lugar donde se pueda hacer un entrenamiento para el uso ultrasonido. Yo te envío algunos artículos que puedes compartir luego con los residentes. Ok. Voy a dejar al final un correo donde todos los que quieran mandar sus casos, si el panel de expertos está de acuerdo, que nos envíen casos, quizá para discutirlos y darles una opinión, a lo mejor si tienen un caso en concreto, hubo uno de los ponentes que mencionó un caso en concreto, quizá para darle una opinión. Y estamos ya sobre el tiempo, la verdad es que ha sido una excelente sesión, agradezco a todos. Podríamos pasar horas hablando de este tema que es apasionante, hay mucho que aprender, pero bueno, tenemos que despedirnos por la hora. So here I think it's been an amazing lecture, but we're in time, so we gotta go. We really appreciate you having here, it's a great honor. Y esperamos tener a todos otra vez aquí con otro tipo de colgajos y tocando más perlas y técnicas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes, a los participantes que estuvieron con nosotros. No duden en contactarnos si hay dudas. Y gracias por estar con el capítulo Residentes. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Adiós, Buenas. que terminen bien.
Buenas. Adiós. Thank you so much. Thank you. Noche.